Muy buenos días, estimados amigos, queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios esté reinando en sus corazones en este día que estamos conmemorando, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Una fiesta de los judíos, que justamente en esa fiesta Jesucristo derramó de su Espíritu Santo, una promesa que le había hecho antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Les dijo, ustedes quédense en Jerusalén para recibir poder, y cuando reciban poder van a ser mis testigos, van a hablar de lo que yo he hecho en su vida y lo que voy a seguir haciendo. Bien, hemos hablado en domingos anteriores de que la iglesia de Jesucristo tiene un propósito, que es hacer hijos para Dios, hacer hijos de Dios, es decir, sacarlos del mundo, sacarlos del pecado, de la muerte, de la destrucción y ponernos en el camino de la vida, ponernos en el camino de la vida poderosa. Entonces, y que se manifiesta como una casa, se manifiesta como un cuerpo, se manifiesta como una viña o como un lugar entonces que no depende de un edificio, sino que depende de nuestro corazón, que lo vivamos y experimentemos en nuestros corazones a Jesucristo para ser salvo, para ser transformado. Bien, ¿cuál es el propósito de la iglesia? De cada uno de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Efesios para esto, cuál es el propósito fundamental y poderoso. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, nos dice que también nosotros hemos escuchado el poder de nuestro Señor, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cuando escuchamos la verdad, que es su palabra, Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino, la vida. Y cuando nosotros creemos, recibimos también por fe el bautismo del Espíritu Santo, que es la jarra de nuestra herencia, dice. Es el anticipo de todo lo que nos espera, de toda la herencia que lo vamos a tener en el día de la resurrección, ¿verdad? Y todo esto, dice, es para gloria de su nombre. Así que el propósito fundamental es anunciar las victorias, la gloria que tenemos en Jesucristo, que Jesucristo tuvo una victoria tan grande, una gloria tan grande, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y esa victoria nos ha transmitido a nosotros. Esa es la gloria de Dios, y nosotros estamos para glorificar a Dios y dar gloria a Dios y alabanza al Señor por lo que Él ha hecho, que no es por nuestro mérito, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿cómo en la práctica nosotros damos la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Como dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice, o enseñándoles que obedezcan o que practiquen todo lo que Jesucristo ha mandado. Los bautiza y sigue haciéndolos, algo muy importante, discípulos, no solamente creyentes, no solamente personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, leo la Biblia, sino que solamente hace eso, sino que también es un discípulo. El discípulo sigue los pasos de su maestro. Bien, ¿cómo entonces nosotros podemos en la práctica hacer discípulos? Bueno, les cuento algo. El pastor Yonggi Cho de Corea del Sur dice que estaba preparando obreros, ¿verdad? Y después de preparado, 2 obreros fueron y abrieron una obra, comenzaron en una casa, ¿verdad? En un salón, una predicación. Pero que pasaron los días y no pasaba nada. Y fueron y hablaron con el pastor, hacemos lo que usted nos ha enseñado y como usted hace y no pasa nada. Y entonces el pastor le dijo, Yonggi Cho dice, entiendo lo que ha pasado, que ustedes han sido buenos discípulos míos, pero no de Jesucristo. Bueno, es un secreto eso, ¿verdad? De hacer discípulos para Jesucristo y no para nosotros, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros tenemos que enseñar en toda sabiduría,
como nos dice, fíjese, y vamos a ver el ejemplo en Colosenses, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo entonces estaba enseñando en toda sabiduría. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. En su Biblia, si quiere leer conmigo, entonces busca Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que lo estamos anunciando, amonestando a todo hombre, en sentido genérico, todo hombre y mujer, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo en todo hombre. Perfecto, maduro, que no es un niño solamente en la fe, sino que es una persona que crece y llega a la madurez. Entiende la sabiduría de Dios, recibe la sabiduría de Dios, recibe el poder de Dios y dice, esta es una persona madura, está viviendo la presencia de Dios. No solamente sabe de Dios, sino que experimenta el poder de Dios. Es una persona madura en su fe, ha crecido en su fe, ha crecido en entendimiento de la palabra de Dios. Tiene sabiduría, tiene cómo aplicar el conocimiento, porque eso es sabiduría, aplicar el conocimiento. Y para eso se deja dirigir por el Espíritu Santo. Por eso en estos días que decimos es Pentecostés, estamos conmemorando, es la unción del Espíritu Santo que cayó allí hace prácticamente más de 2000 años ya. Entonces ese Espíritu tiene que estar en nuestro corazón llenándonos continuamente para poder dirigirnos, porque ese Espíritu nos da sabiduría, nos enseña cómo aplicar la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ser sabios en la salvación, en la victoria, en el entendimiento, en el discernimiento. Bien, y en la práctica nosotros entonces practicamos lo que nos dice Hechos capítulo 1. Dice, recibiréis poder, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. Contamos lo que Jesucristo ha hecho, somos testigos. Nadie nos puede decir, no, yo no sé si hay Dios, no conozco. Bueno, usted es un testigo porque experimentó la presencia de Dios. Usted dice, no, yo he recibido salvación, he recibido liberación, he recibido la paz de Dios, he recibido el amor de Dios, y tú lo puedes también cuando te encuentras con una persona que está en necesidad, que te cuenta que tiene problemas, que tiene dificultad, que no puede dormir tranquilo, que está en temor. Tú le puedes contar y decir, de esa manera entonces estás haciendo el plan de Dios, estás glorificando al Señor, estás cumpliendo con el propósito como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces te invito para que tú seas una de las personas, una de las tantas personas que glorifican al Señor en la práctica, que llevan la palabra, que la enseñan. Y así cumplen los 5 ministerios. Cuando tú vas y enseñas a una persona que no conoce al Señor, estás diciendo, soy un evangelista. Cuando estás abriendo nuevos lugares, dice, soy un enviado, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Me envió la iglesia. Dice, anda a aquel barrio, anda a aquella casa. Te envía el pastor, te envía la iglesia. Los hermanos están pidiendo que vayan. Entonces, sos enviado, sos un apóstol. Cuando enseñas la palabra de Dios, sos un maestro. Cuando cuidas de que la persona se desarrolle como un discípulo, sos un pastor, ¿verdad? Y cuando le estás profetizando que para su vida Dios tiene toda una cantidad de victorias para su vida, lo que le espera en su futuro, entonces le estás profetizando bajo la unción del Espíritu Santo, les está enseñando la palabra de Dios, les está enseñando el camino que debe seguir, ¿verdad? Y así cumples como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor. Todos esos 5 ministerios tú los puedes desarrollar. Indudablemente que vas a tener quizás más desarrollo en uno de esos ministerios, pero Dios quiere que tú, sobre todas las cosas, enseñes la palabra de Dios, la vivas y experimentes el poder de Dios. Dicen, toda potencia. No hay una mayor potencia, porque dice, recibiréis poder. Es dinamita. En griego quiere decir dinamos, o un poder que rompe, que deshace, como las dinamitas, ¿verdad? Como lo que hoy en día conocemos como el poder del átomo, ¿verdad? Y que dinamiza y que da poder a donde lo emplea. Así que tú tienes poder de Dios.
has recibido poder de Dios y serás testigo de nuestro Señor Jesucristo y cumplirás el propósito como iglesia, como persona que Dios ha salvado y ha transformado su vida. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque es el que ha creado para nosotros la victoria, nos ha dado la salvación, sanidad, libertad. Él quiere que siempre experimentemos su amor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y los declaro como discípulos tuyos, fieles y verdaderos, hacedores de discípulos, cada día, Señor, llevando tu palabra, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dando la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, para, oh Dios, de esa manera, el propósito que tenemos, el propósito que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Y dice, haciendo discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos, Dios Todopoderoso, que tú nos dirijas y bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanos y experimenten la dirección de tu Espíritu en todo momento. El poder de Pentecostés se manifiesta en su vida en gran manera. Mi hermano y mi hermana, reciba ese poder tan maravilloso, reciba la unción que pudre yugo, que rompe cadenas y que da poder para que llevemos la palabra de Dios orando y recibiendo la gracia de Dios. Te damos gloria y honra a ti, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Y oro por ti también, que dice, bueno, yo no sé cómo poder recibir realmente y poder hacer lo que Dios me dice. Ora conmigo. Señor Jesús, quiero que tú gobiernes mi vida, me estés limpiando, purificando, librando de todo obstáculo y de toda traba que el enemigo quiere poner en mi vida o que ha puesto. Líbrame, sálvame, transforma, perdóname, hazme una persona de victoria que pueda recibir la gracia y el poder tuyo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Gracias, buen Dios, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les continúe bendiciendo a cada uno. Y la gracia de Dios, el amor de Dios y todos los beneficios que Dios tiene se cumplan en tu vida, en este día y cada día. Amén.